Ha llegado la hora. Subid acá. ¿A dónde vamos a subir? ¿Qué hora ha llegado? El mensaje que veremos a continuación está basado en Apocalipsis 14:7 y Apocalipsis 11:12. Allí nosotros encontramos estas dos expresiones, pero en esencia estudiaremos la visión de los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, esa visión central del Apocalipsis que está en esos dos capítulos y que tienen que ver con el trono de Dios, su corte de juicio y la comparecencia de Cristo en esa corte. El primer mensaje angélico de Apocalipsis 14:7 nos da la expresión del título de este mensaje. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora del juicio. Ha llegado la hora del juicio. Habría un momento en que el juicio se lo anunciaría como ya habiendo comenzado. En la séptima trompeta, Apocalipsis 11:18, vuelve a usarse esa expresión ha llegado. Ha llegado, ¿qué cosa? Durante ese período de la séptima trompeta. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a los que temen tu nombre. Sí, amigos, hay un juicio de Dios al final y debemos prepararnos para hacer frente a ese juicio si queremos evitar el pago final que sucumbirá para los redimidos como una derrota. Bueno, entonces fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, dice Apocalipsis 11:19, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Ya vimos esto en otro tema anterior. La puerta del trono y del juicio final se la menciona en Apocalipsis 4:1. Escribió Elena de White acerca de esto en 1891. Aquí hay alguien que lo ve todo y dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Es la puerta que Jesús abre a la sexta iglesia del Apocalipsis, en Apocalipsis 3:8. Es Cristo el que abre esa puerta. Y continúa diciendo ella, a través de esta puerta se mostró el trono de Dios sombreado por el arco iris de la promesa. Apocalipsis 4:1-3. De manera que la puerta que se abre es la del juicio. A eso se refirió Cristo en el mensaje a la sexta iglesia, una puerta que se iba a abrir, que iba a poner delante de ellos. Bueno, ¿qué le dice Dios, qué le dice Cristo a Juan en el capítulo 4, el versículo 1, al iniciar esa visión? Sube acá, sube al trono de Dios. Apocalipsis 4:1, leámoslo en forma clara. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta. ¿Qué voz? La voz de Cristo. Cuando le reveló su ministerio en el lugar santísimo en la primera visión del Apocalipsis entre los candelabros. Me dijo ahora, dice Juan, sube acá, a una visión más exaltada que tiene que ver con la exaltación del trono de Dios. Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto, es decir, después de lo que había visto en la primera visión. En la primera visión, podemos leerlo literalmente, en el capítulo 1, versículo 10, Juan dice, oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. Los versículos 12 al 14. Vuelto vi 7 candelabros de oro, y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. En la segunda visión, escucha un llamado a subir, sube acá. El profeta Isaías, cuando vio
el trono de Dios en el lugar santísimo del templo terrenal, dijo, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Ahora va a ver la visión del trono. Ahora va a ver a Dios, a la exaltación de Dios y su trono en el lugar santísimo del templo celestial. Tiene que ver con la séptima trompeta cuando va a darse inicio a la obra de juicio final y se va a ver el arca del pacto, se van a abrir las puertas del lugar santísimo. El trono y el juicio eran un lugar de vindicación. Ha llegado la hora de exaltar a Dios, al Creador y al Redentor, según lo vemos en ese capítulo. Ha llegado la hora de vindicar a aquellos que fueron lavados o limpiados en la sangre del Cordero y aceptaron la redención del Hijo de Dios. Vayamos al capítulo 11 y vemos ese paso del ministerio en el lugar santo al lugar santísimo, porque dice los dos testigos. Los dos testigos que en otro estudio vimos que eran el Antiguo y el Nuevo Testamentos, la Biblia. Están representados por dos candelabros, lo que vincula el ministerio de aquellos que llevaban la palabra de Dios durante la Edad Media con el ministerio de Jesús en el lugar santo, bajo privaciones, vestidos en sacos, en cilicios, dice allí, en cenizas. Y luego que terminan de testificar en esas condiciones, reciben el llamado del cielo que dice, subid acá, y subieron al cielo en una nube. Es más que subir simplemente al cielo, es pasar al cielo, pero con la abertura al lugar santísimo, porque tiene que ver con la séptima trompeta que abre la puerta al lugar santísimo. Veamos en gráfico cómo está la estructura literaria de la primera parte del Apocalipsis, con alguna extensión también a la segunda parte. En Apocalipsis 4:5 ve Juan que del trono salían relámpagos, truenos y voces. Esto está en conexión con el mensaje a la séptima y última iglesia, en donde promete que al que venza lo hará sentar con Cristo junto al trono de Dios. Pasamos al séptimo sello. En esa visión se ve el altar, y el altar está ante el trono, y culmina el séptimo sello diciendo, hubo truenos, voces y relámpagos. Pasamos a la séptima trompeta, Apocalipsis 11:19. Y allí vemos que se abre el templo de Dios que está en el cielo y se vio el arca del pacto y hubo relámpagos, voces y truenos. Pasamos a la séptima plaga, Apocalipsis 16, 17 y 18. Y allí dice, del templo del cielo, desde el trono, una voz dijo, hecho está. Culminó la obra de Cristo en el santuario celestial. Eso dirá Jesús cuando termine su ministración en el templo del cielo y entonces se derramen las 7 postreras plagas. Y en la séptima plaga se consuma esa obra final del Hijo de Dios. Del templo del cielo, desde el trono, escuchó una voz que dijo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos. ¿Dónde ubicamos los relámpagos, las voces y los truenos? En el contexto final. Por eso la visión de Apocalipsis 4, que dice que del trono salían truenos, voces y relámpagos, se está refiriendo al acto final que va a coronar a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Rey de la Nueva Jerusalén. Vamos al libro de Amós en el Antiguo Testamento, el capítulo 1 y el versículo 2. Allí refiere Dios al profeta el juicio que va a tener con las naciones y aún con su mismo pueblo de Israel y el reino de Judá. Y dice Amós 1:2, el Eterno tronará desde Sión
y dará su voz desde Jerusalén. Como un trueno, Dios dará a conocer su voz. Es una epifanía, es una manifestación de la grandeza y el poder de Dios, como la reveló también en el Sinaí al proclamar los mandamientos de Dios. Y la voz de Dios se escuchará en toda la tierra en la conclusión del juicio, cuando venga a traer a cada uno la recompensa que se merece, la pérdida eterna o la vida eterna. Escribió Elena de White: había llegado una crisis en el gobierno de Dios. La tierra estaba llena de transgresión. Las voces de los que habían sido sacrificados a la envidia y odio humanos estaban clamando bajo el altar por retribución. Todo el cielo estaba preparado para ponerse en marcha a favor de los elegidos. Dios no tenía sino que hablar, y habrían habido truenos, relámpagos, terremotos y destrucción. Veamos aquí en este gráfico la estructura del templo, la estructura de esa primera mitad del libro del Apocalipsis con la inclusión de las plagas. Allí vemos nosotros que los mensajes a las 7 iglesias están ligadas al lugar santo de la administración celestial, porque está entre candelabros. Y cuando se abre la puerta, que pone frente a la sexta iglesia, delante de la sexta iglesia, pasamos a la iglesia del juicio. La Odisea significa iglesia, significa juicio del pueblo. Y vemos un candelabro que se ve junto al trono. ¿Por qué se ve el candelabro y el trono? Porque había una puerta abierta, porque se está bajo la puerta abierta al lugar santísimo. Vayamos a los sellos. En el sexto sello aparece un altar. Claman bajo el altar los que murieron, confiando en la intercesión de Jesús en ese altar, en el lugar santo. Y la respuesta les llega entre la sexta y séptima, el sexto y séptimo sello, cuando está el altar frente al trono. Y tiene que ver con una revisión del juicio, de los juicios que Dios hizo en el pasado mediante los juicios de las 7 trompetas. El tema de las trompetas lo veremos en detalle en otra serie que daremos en su momento. Y luego nosotros vemos que en la sexta trompeta la voz sale de entre los 4 cuernos del altar. Se está en la sexta trompeta todavía en el lugar santo. Pero cuando suena la séptima trompeta, entonces aparece el arca del pacto. Y hay truenos, voces y relámpagos, siempre como conclusión del período, de ese séptuple período que se da en las primeras visiones de Juan en el Apocalipsis. Y en la séptima plaga ocurre en la séptima plaga, aunque en el caso de las plagas, todas responden a la ira de Dios que ahora se consuma, culmina, según lo declara explícitamente el apóstol Juan. De manera que en la séptima trompeta dice: ha llegado tu ira, y la ira se derrama con las 7 plagas. Este paso del lugar santo al lugar santísimo lo vemos a lo largo de las visiones de Daniel y también de Juan en el Apocalipsis. En la visión introductoria, Jesús está en el lugar santo, desde el tamiz, desde el ministerio de intercesión regular continuo. Y pasa al lugar santísimo en la siguiente visión. Este es el modelo común del Apocalipsis. A la sexta iglesia Jesús le dice, Apocalipsis 3, 7 y 8, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Conozco tus obras, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Ahora el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
¿A qué puertas se refiere Jesús? ¿Se refiere a la puerta del corazón? No, aquí no. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cerrar la puerta del corazón. A la séptima iglesia le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo entraré y cenaré con él. Pero si alguien no abre y quiere cerrar, puede cerrarla. Pero acá hay una puerta que nadie puede cerrar. Y hay una puerta que él cierra y nadie puede abrir. Y esa puerta está en el cielo. Así dice el amén, Apocalipsis 3:14, refiriéndose a la séptima iglesia. La conclusión, se suele decir amén al final de una oración. Así dice el amén, el así sea, el testimonio fiel y verdadero, el que comenzó la creación de Dios, el principio de la creación de Dios, o en el griego puede traducírselo como el que comenzó la creación de Dios. Laos, pueblo, odisea, juicio. La odisea significa juicio del pueblo. En la séptima iglesia, nosotros encontramos que está proyectada a aquellos que viven en la época del juicio, de ese juicio que precede a la venida del Señor. Y a esa iglesia se le promete el trono de Dios. Dijo Jesús, al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Le daré que se siente conmigo en el cuarto mismo del trono celestial. Sí, queridos amigos, llegará el día y estaremos frente al trono de Dios, estaremos en ese cuarto más interior del templo celestial. ¡Qué maravillosa promesa! La segunda visión, Apocalipsis 4:1. Después de esto, le dice, después de el ministerio de Jesús que viste en el lugar santo, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Te voy a mostrar lo que debe suceder después de esto, vuelve a decirle. Enfatiza 2 veces la expresión después de esto. Esto está reforzado 2 veces. Te voy a mostrar, si lo decimos parafraseado, la visión de la corte en el lugar santísimo que tiene lugar después de lo que viste en el lugar santo. La primera voz que yo había oído que hablaba como trompetas en el lugar santo entre los candelabros, es ahora la voz que habla, que llama al profeta a subir. Ahora pensemos por unos momentos al ver la visión del trono, Apocalipsis 4:2. Vi un trono en el cielo y uno sentado sobre él. ¿Dónde ubicamos el trono? En el lugar santo, en el lugar santísimo. En el templo terrenal no había un trono en el lugar santo. Sin embargo, vimos algunos contrastes en un tema anterior entre lo que pasaba en el Antiguo Testamento y lo que pasaría en el Antiguo Testamento y lo que pasaría en la administración de Cristo en el Nuevo Testamento. Y esos contrastes iban a estar profetizados por los profetas del Antiguo Testamento. Pero concordemos, no había en el templo terrenal un trono en el lugar santo. Y aquí se está refiriendo al trono en el lugar santísimo. Miremos el templo de Salomón, Primera Reyes, el capítulo 6. Allí nos habla, nos describe el lugar santo y el lugar santísimo donde estaría el trono de Dios. Dice allí, la casa que el rey Salomón edificó al Eterno tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El lugar santo del templo tenía 40 codos de largo y el lugar santísimo medía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto. Aparentemente, siendo que el lugar santo tenía 30 codos de alto, ahora acá tiene 20 en el lugar santísimo de alto. Está más alto, 10 codos. No tenían metros como hoy para medir, así que tenían la medida de un codo. Está más alto que el lugar santo.
el lugar santísimo está más elevado que el lugar santo. Veamos aquí, 60 codos, alrededor de unos 27 metros. Tenía 40 codos, unos 18 metros de largo el lugar santo, mientras que había unos 20 codos, unos 9 metros, en el lugar santísimo, era un cuarto más pequeño. Y había 30 codos de alto, unos 13 metros, mientras que había 20 codos, unos 9 metros de alto. Y entre los querubines había también 10 codos entre los extremos de cada ala, sumando 20 en total. Daban con una pared y entre las alas de un querubín y el otro se tocaban. De manera que habría unos 4 metros 5, 4 metros y medio, digámoslo, más alto estaba el lugar santísimo que el lugar santo. Bueno, los lugares interiores, como lo refleja esta lámina, estaban rodeados de un enorme patio en el templo de Salomón. No, este cuadro que ustedes pueden ver fue preparado por un arquitecto Rittmeyer, que se lo considera en la actualidad como el arquitecto que más ha estudiado toda la dimensión del Monte del Eterno allí en Jerusalén y donde habría estado el templo de Salomón. Y sacando las medidas de Salomón, este fue el cuadro que hizo. Y él descubrió, sin embargo, basado en la arquitectura, que si tenía 20 codos, llegó a deducir él, era porque había 6 codos de altos, no 10, estaría tal vez 4 codos más bajo el techo que el que estaba en el lugar santo. ¿Por qué? Porque había una roca alta llamada sacra por los judíos hoy, que es el lugar más sagrado del templo, y allí pudo él ver por fotos que se habían sacado tiempo atrás, porque hoy están los musulmanes con un templo, con un lugar sagrado para ellos y no permiten verlo, habría en ese lugar tallada una piedra que esturía sobre esa roca, que habría sido la base del arca y que tiene las medidas equivalentes con el arca y con el libro de la ley que estaba allí. Se describe en ese lugar la declaración de Salomón, que hizo construir un lugar para el arca. Y sí, las demás medidas, 10 codos de alto tenían los querubines, más otros 10 codos de alto el otro querubín, cubrían 20 codos en total. Tal vez algunos se pueden sorprender por estos animales que aparecen como 2 querubines que se agregaban a los 2 ángeles que estaban sobre el arca. Pero no se sabe cómo eran esos querubines porque ese templo fue destruido. No se sabe cómo los construyeron. Pero la visión de Ezequiel y después de Apocalipsis nos muestran que estaban representados también con figuras de animales. Los que construyen esos querubines, los que los hacen en las figuras con figuras de animales, es porque tienen en cuenta lo que había en algunos templos paganos y sobre todo por la descripción que hace también Juan en el Apocalipsis y Ezequiel en su libro. ¿Qué decía Salomón en el primer libro de los Reyes en relación con su templo? ¿Qué dijo el escriba que describió ese templo? Las varas del arca, eran tan largas que se podían ver desde el lugar santo que está delante del Santísimo, pero no se veían desde afuera. De allí que Rittmeyer piensa que esas varas, el arca, estaba en forma perpendicular a los otros 2 querubines y se totalizaban allí 4 querubines con esos 2 gigantes al lado y los otros 2 que estaban sobre el arca. ¿Por qué no se veían de afuera? Se podían ver desde el lugar santo solo en el día de la expiación, cuando se abría la puerta del Santísimo. No se podían ver desde el patio porque en ese día se cerraba la puerta del lugar santo.
De manera que cuando Jesús le dice a la sexta iglesia, yo soy el que cierro y ninguno abre, y abre y ninguno cierra, se está refiriendo desde el templo del cielo al momento en que va a cerrar la puerta del lugar santo y abrir la puerta del lugar santísimo, y nadie en la tierra puede impedirlo. Y nadie en la tierra puede abrir puertas que en el cielo se cierran o cerrar puertas que en el cielo se abren. Jeremías 17:12. Dice el profeta, trono de gloria, alto desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Esa roca llamada sacra hoy era el lugar más alto donde estaba el lugar santísimo, el lugar más alto del templo sobre la montaña de Moria. Porque Él me esconderá, dijo David, Salmos 27:5, en su morada en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su pabellón. Me pondrá en alto sobre una roca. David pudo mirar hacia el juicio final de Dios. Pudo transportarse allí y saber que Dios lo iba a poner sobre esa roca. Él hizo los planos de ese templo. Él conocía todo el basamento y la arquitectura ligada con el establecimiento del templo. Así que él fue transportado en su fe profética al mismo lugar a donde a Juan se lo llamó, sube acá. Todos estos detalles, dijo David, me fueron trazados por el Eterno que me hizo entender todo el diseño. Primera Crónicas 28:19. Ante el trono, Apocalipsis 4:5 dice, ardían 7 lámparas de fuego. La puerta entre el lugar santo y el santísimo estaba abierta. La primera persona que vi en la iglesia adventista que interpretara esto así fue Sarah Peck, secretaria de Elena de White, quien dijo que si se veía el candelabro en el lugar santo era porque la puerta estaba abierta al lugar santísimo y por eso se podía ver el trono y también el candelabro. Apocalipsis 4:3. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Un color verde esmeralda. Ese color es símbolo de esperanza. Nosotros podemos mirar al trono de Dios con esperanza, con fe, con confianza, porque de allí vendrá nuestra liberación y nuestra vindicación final. Apocalipsis 4:6 sigue diciendo, y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. El apóstol Juan estuvo escribiendo el Apocalipsis desde la isla de Patmos, frente al mar o rodeado por el mar Mediterráneo. Yo estuve en una isla de España y qué maravilloso era contemplar el mar. El mar me hacía acordar a esa experiencia de Juan cuando tuvo que pasar la mayor parte de su último tiempo allí, pero en donde Dios le dio la revelación final del Apocalipsis que iba a orientar proféticamente a su iglesia hasta el mismo fin. En Éxodo 24, versículos 9 al 10, Moisés y Aarón, dice allí, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel sobre el monte Sinaí en este caso. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Juan comparó la planicie que sigue al trono de Dios, que es evidentemente de color azul, como un mar sereno, cristalino, tranquilo, que era lo que él podía ver. Moisés lo comparó a un pavimento de zafiro o al color del cielo, porque no tenía mar allí en el desierto del Sinaí. Apocalipsis 4:4 sigue diciendo, rodeaban al trono otros 24 tronos,
en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. ¿Qué? ¿Va a haber viejos en el cielo? Bueno, yo ya no soy tan joven como antes. Me gusta mirar la juventud porque me siento como ellos, pero cuando voy al espejo puedo ver que no soy como ellos. Sin embargo, creo que voy a ser salvo. Y habrá muchísimos viejos, pero que ya no serán viejos porque Dios les dará un cuerpo 0 millaje, 0 kilometraje, 0 kilómetro. Les dará un cuerpo nuevo. Gozaremos como en la lozanía de la juventud. ¿Y por qué se los representa acá como ancianos? Hasta a Dios mismo vio el profeta Daniel lo vio representado como un anciano de días. Dice, alrededor del trono había otros 24 ancianos. Apocalipsis 4:4. Pero ahora preguntémonos, ¿dónde colocamos los tronos? ¿Había tronos en el antiguo templo de Israel? No, no había tronos. Pero ¿y dónde los colocamos? Tampoco había tronos en el lugar santo. ¿Y por qué están en el lugar santísimo? Lo veremos en otro tema, en el siguiente tema, en donde hablaremos de la coronación del rey de la Nueva Jerusalén. Pero aquí digamos ya algo. Daniel 7, versículos 9 y 10 hizo una proyección semejante y dijo, se pusieron tronos al hablar del juicio de Dios, y un anciano de días se sentó. El tribunal se sentó en juicio y se abrieron los libros. Acá vemos nosotros que a Dios se lo representa como un anciano de larga edad, y podemos ver el principio de día por año casi implicado en esta visión porque se dice un niño de días, no se dice un anciano de días, se dice un anciano entrado en años. Hoy lo decimos así, pero antiguamente no, porque al día le podían dar dimensión de años también. Hay muchas pruebas en la Biblia y por eso para los judíos a lo largo de los siglos las profecías fechadas involucraban tiempo profético de un año, un día por año. Pero dice, se sentó un anciano de días. El tribunal se sentó, se abrieron los libros. Ahora está Dios representado como un anciano en una corte de venerables. ¿Por qué? Bueno, Elena de White dijo en 1846 que cuando se abrió la puerta al lugar santísimo, cuando Dios le reveló esa visión del traspaso del lugar santo al lugar santísimo, dijo, allí vi tronos que no había visto nunca antes. Esos tronos nunca estuvieron en el lugar santo, ella nunca los identificó con el lugar santo, sino con el lugar santísimo. Y dijo ella, vi al Padre levantarse del trono en el lugar santo y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, donde allí se sentó sobre el trono en el lugar santísimo. Que hay un trono móvil, sí, se lo ve en el Apocalipsis, se lo ve, quiero decir, en Daniel, se lo ve en el profeta Ezequiel, se ve en el Antiguo Testamento ese movimiento. Pero el trono del juicio está en el lugar santísimo. Y ese trono no se mueve. Y ella vio levantarse al Padre del trono y pasar al lugar santísimo. Ancianos. Los ancianos de las iglesias no eran necesariamente viejos. Anciano era el término de un cargo, el nombre de un cargo. Ninguno menosprecie tu juventud, dijo Pablo a su discípulo Timoteo. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, del cargo de ancianos, es lo que significa allí. Así que él era joven, pero tenía el cargo de anciano. Por eso en muchas iglesias se nombra a veces como anciano a personas que son jóvenes. Ropas blancas. Las ropas blancas significan pureza. Las coronas, rango, jerarquía, muestran el premio que tendrán
los que sean aprobados por el juicio. Anticipan el triunfo de los redimidos. La peluca blanca de los jueces ingleses tiene un valor jerárquico. Los jueces en Inglaterra suelen ponerse una peluca. Antes lo hacían, ahora en muchos lugares ya no lo están haciendo más. ¿Por qué se ponen una peluca cuando van a sentarse como jueces? En Estados Unidos una vez estuve en una corte por un accidente de tránsito y allí el juez hizo lo mismo, se puso una peluca, habrá tenido unos 40, 45 años, porque proviene de antiguo. Las personas capacitadas para juzgar solían ser de edad, por la gran experiencia que tienen. Los jóvenes tienen muchas energías y cuando se da a veces en colegios a los mismos jóvenes a hacer la disciplina, suelen ser mucho más rigurosos y despiadados que los adultos. Ay de ti, decía la Biblia, cuando los que gobiernan son niños o mujeres también. Las mujeres no solían ser gobernantes y las pocas mujeres que llegaron a gobernar, como Jezabel, como la historia que se menciona en la Biblia, o Atalía, fueron crueles. Porque para imponerse ante los hombres deben volverse realmente terribles, especialmente en contextos como lo era en el mundo antiguo. Y por eso, para representar esta corte del cielo, ahora se los ve con unas cabellera blanca como ancianos, con coronas en sus cabezas. Nombrarás jueces, dice Deuteronomio 16, 18, y magistrados en todas tus tribus. Eso indicó Dios a Moisés. En cada ciudad, y ellos juzgarán al pueblo con justicia. Moisés lo refirió a Josué. Allá suben las tribus, dice el Salmo 122, los versículos 4 y 5. Suben, ven ustedes la idea de subir, al lugar más alto donde estaba el templo. ¿Para qué? Para alabar el nombre del Señor, porque allí están los tronos del juicio. Así que en el antiguo Israel, el rey David u otros reyes no gobernaban solos, tenían una corte de ancianos que los secundaba en esa labor de juicio que correspondía al rey. Y lo interesante es que cuando había juicio, cuando en una nación hay leyes justas y se cumplen con esas leyes y hay jueces justos también, el pueblo alaba a Dios y alaba ese gobierno. Algunos me han dicho en algún momento que el pasaje de Apocalipsis 4 y 5 no puede ser un juicio porque en los juicios no se canta. Pareciera que no vivieron en Estados Unidos, porque en Estados Unidos antes de la corte del juicio suelen cantar el himno nacional. Igual, aún así, puedo aceptar que no se suele cantar en las cortes de juicio terrenales, hasta se escuchan gritos y peleas en algunas de esas cortes, pero no es así en la corte del cielo. En la corte del cielo todos alaban a Dios por su obra de creación, de la cual se burlan acá en la tierra, y por su obra de redención, de la cual ni prestan atención a aquellos que no se interesan en el Evangelio. Jesús habló de un Sanedrín celestial, Mateo 5:22. Dijo, todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulta a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, suelen traducir algunas versiones. Lo que está diciendo es al juicio del Sanedrín, literalmente. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Acá está hablando de un Sanedrín celestial. ¿Qué significa Sanedrín? Sin significa con, edra, lugar para sentarse. Literalmente, Sanedrín significa lugar de los que se sientan juntos. Y en el Sanedrín se juntaban en forma de herradura, de la misma manera como se ve a los ancianos en el Apocalipsis. Será culpado, entonces, dijo Jesús, ante el Sanedrín, un Sanedrín celestial, una corte de ancianos en el cielo.
Aquí podemos ver una lámina de un Sanedrín judío. Se sentaban como los ancianos del Apocalipsis allí y tenían los judíos cortes de 23 y 24 ancianos, más bien cortes de 23 para evitar el empate en los votos. Pero en el cielo no hay necesidad de desempate. Todos, al tener todos los hechos bajo su mirada, vindican el carácter de Dios como creador y redentor. Pablo y Bernabé, dice Hechos 14:23, nombraron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor. Este modelo lo tomaron de las sinagogas judías, porque en cada pueblo tenían cortes de 23 o 24 ancianos y en Jerusalén tenían una gran corte de 70, de los 70. Y en los escritos rabínicos se escucha la discusión de si eran 72 o 70, y que si eran 70 era porque lo otro estaba reservado a Moisés y Aarón, y otras discusiones más que no vale la pena considerarlas aquí, no vienen al caso. Y dijo Pablo a su discípulo Timoteo: te mandé que pongas ancianos en cada ciudad. En Mateo 18:18 Jesús dijo: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Los ancianos y los 4 seres vivientes aparecen siempre conectados con el fin en el resto del Apocalipsis. En Isaías 24:23 encontramos que la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando el Eterno Todopoderoso reina en el monte Sión y en Jerusalén. Y aquí está hablando del pequeño Apocalipsis de Isaías, así que está hablando de la Jerusalén celestial. Y ante sus ancianos manifieste su gloria, en conexión con esa manifestación estelar que iba a ser una de las señales de los tiempos finales. Bueno, cuando Jesús se refirió a esa corte del cielo que vindicaría lo que hiciera la iglesia de atar y desatar, no estaba diciendo que eso se iba a cumplir siempre. ¿Puede equivocarse la iglesia? Sí, por supuesto. Nadie es infalible. Ninguna iglesia es infalible en las decisiones que toma con unas personas o con otras. Y de hecho, condenaron a muchos inocentes a la hoguera en siglos pasados. Y hoy podemos cometer los mismos errores. ¿Qué dijo Jesús a los fariseos que lo condenaron a él, a ese Sanedrín de los judíos? Ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Acá nosotros vemos que Jesús habla de la llave. ¿Cuál es la llave? Es la palabra de Dios. Y Dios no se la dio solamente a uno de los discípulos, sino que se las dio a todos los discípulos y de allí en adelante a todos sus seguidores. De manera que cuando Jesús dijo que todo lo que atéis o desatéis con la llave de la palabra de Dios será confirmado en el cielo. Pero si por supuesto se obra contra la palabra de Dios, eso no será corroborado en el tribunal celestial. Alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos, dice Apocalipsis 4:6. ¿Quiénes son estas criaturas vivientes? Vayamos a la visión del capítulo 1 de Ezequiel, porque allí se describe de una manera semejante a estos 4 seres vivientes. El versículo 22 dice: sobre las cabezas de los seres vivientes había una expansión muy hermosa y reluciente como el cristal. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de zafiro. Y sobre el trono había una semejanza de hombre sentado. En su segunda visión, Ezequiel pudo conectar la visión anterior, la visión del trono, con el templo y dijo: y entendí que eran querubines. Esos
cuatro seres vivientes, esas cuatro criaturas representadas con cabezas o formas de animales, están allí representando a querubines. Luego vayamos al templo de Salomón. ¿Dónde ubicamos los cuatro querubines? En el tabernáculo del desierto había solo dos querubines esculpidos sobre el propiciatorio, sobre la cubierta del arca. Pero Salomón mandó construir otros dos querubines gigantes en ese templo. Y había una multitud de otros querubines a los costados, bordados en el caso del tabernáculo del desierto o tallados en las paredes del lugar santísimo. Así que ahí tenemos los cuatro querubines que estaban en el lugar santísimo. ¿Dónde ubicamos los cuatro querubines? En el lugar santísimo del templo celestial. Apocalipsis 4:7 dice: el primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Los leones formaban parte del trono en muchos reinos antiguos. El trono de Salomón tenía varias esculturas de leones. Ningún reino terrenal ningún rey quería representar su trono como algo pobre con animales indefensos. Buscaba representar su trono con lo más fuerte de la creación terrenal para mostrar que su reino era fuerte. Veamos el trono del faraón Tut en esta lámina. Tiene figuras de leones. El trono de Salomón ya lo vimos. El trono de Hiram, vemos lo mismo, figuras de leones. Y de allí que al trono de Dios, a los querubines quieran representarlos con figuras equivalentes. La entrada al trono de Asiria tiene algo semejante. El trono de Megido. Los tronos antiguos estaban representados con figuras de animales. Pero cuando vamos al Apocalipsis, vemos que ningún trono puede compararse con el trono de Dios. Está representado con lo mejor de su creación terrenal. Y habla de exaltación. El león es el rey de la selva. Y cuando describe animales, la Biblia siempre empieza con el león. El águila es la reina de las aves. El becerro es el principal animal doméstico. Y el hombre es la corona de la creación. Hace unos años atrás, en realidad, cuando era niño, escuché la historia del rey de Inglaterra que fue una vez, en esos actos públicos demagógicos de los gobernantes en este mundo, fue a visitar a una escuela primaria. Y allí se le ocurrió preguntar: díganme, chicos. Tomó un pedazo de piedra y dijo: ¿a qué reino pertenece esta piedra? Y todos levantaban la mano y le dijeron: ah, mi señor el rey, esa piedra pertenece al reino mineral. Muy bien, dijo el rey. Esa es la clasificación que muchos humanos han hecho. Entonces tomó una planta y dijo: ¿a qué reino pertenece esta planta? Y levantaban la mano: a ver tú. Y uno de los chicos dijo: ah, mi señor el rey, ese reino, esa planta pertenece al reino vegetal. Pero no encontraba en esa escuelita ningún animal para representar al reino animal y se le ocurrió al rey una idea. Y les preguntó: a ver, díganme ustedes, ¿a qué reino pertenezco yo? Y los niños se sonreían y ninguno se atrevía a decirle: ah, mi señor el rey, usted pertenece al reino animal porque era el rey de Inglaterra. Y de repente un niño levantó la mano. El rey les pedía: a ver, díganlo. Un niño levantó la mano y el rey pensó: ¿será que este se atreverá a decirlo? Y el niño dijo: ah, mi señor el rey, usted pertenece al reino de los cielos. Y el rey quedó impávido, impresionado.
Y sí, mis queridos amigos, nosotros estamos representados con lo mejor de esta creación terrenal allá en el cielo. Esta creación es tenida en cuenta en el cielo. En el trono de Dios, los querubines, los ángeles están representados con lo mejor de esta creación para mostrar que esta creación no perecerá, sino que Dios la salvará, la redimirá. Y por eso representa esa corte con lo mejor de la representación terrenal, incluso los seres humanos. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra al que está sentado en el trono, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas ante el trono y exclaman: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios merece nuestro reconocimiento como creador. A través del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 7 de su libro, dijo Dios: Para gloria mía los creé, los formé y los hice. Para gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para gloria de Dios, como nuestros hijos. Ellos deben rendir honor, honra a sus padres. Y es legítimo que los padres sean honrados por sus hijos. Como también los músicos o los artistas crean un cuadro, crean una música, y es normal que se los elogie por esa obra que hicieron que deleita a los demás y ellos pueden sentirse satisfechos. Así es legítimo para Dios recibir también el honor, la gloria y la honra por esta creación que el mundo le ha querido quitar. Le ha querido quitar su derecho de autoría para atribuírselo al azar, algo asombroso para los ángeles de Dios. El sábado es el día del Creador. Al llegar al séptimo día, dice Génesis 2, versículos 2 al 3, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido, y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. En la ley de Dios, en el cuarto mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y santificó el sábado. Y Jesús dijo que Él era el Señor del sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado, incluso del sábado, dice Marcos 2, versículos 27 al 28. El sábado es el verdadero día del Señor, el séptimo día de la semana. Pero al descartar el sábado, los hombres inventaron la teoría de la evolución como que si la naturaleza tuviera una fuerza por sí sola. Están yendo a Marte, están yendo a otros planetas y ya han descubierto que no hay vida. Y ahora quieren estudiar si por casualidad alguna vez hubo condición para la vida en esos lugares. Pero donde la mano creadora de Dios no se puso, no hay vida. Solo lo hay en este planeta, en este sistema solar. Y el apóstol Pablo habló de la ingratitud humana que habría aún en el fin. Y dijo Romanos 1, 20 al 22. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Y a pesar de haber conocido a Dios, los hombres no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y aunque afirmaron ser sabios, dice en la parte final de estos versículos, se volvieron necios. Y lo más sorprendente es hasta que el mismo Papa Juan Pablo II aceptó la teoría de la evolución, aunque su lenguaje fue algo ambiguo y ha sido interpretado de distintas maneras.
Y más recientemente el Papa Francisco salió diciendo que no podemos creer que Dios vino con la varita mágica para crear los 7 días de la creación del Génesis. En esta obra, escribió Elena de White, las palabras de Cristo son apropiadas. Ponen a un lado los mandamientos de Dios y se apoyan en mandamientos de hombres. El universo entero se admira de que en su credulidad los hombres transfieran la bendición dada para el 7º día al primer día de la semana. Démosle gloria, exaltemos al Creador y Redentor de esta creación, guardemos su día, adoremos a nuestro Creador. Querido amigo, ha llegado el momento de subir a ese lugar santísimo donde está el trono de Dios. Subid aquí, sube acá. Esas expresiones del Apocalipsis corresponden con nuestra época. Ha llegado la hora del juicio. Ha llegado la vindicación final. Ha llegado el momento en donde tenemos que tomar en serio la fe, la palabra de Dios y nuestra obligación de exaltar al Creador y al Redentor de esta creación. Por lo cual yo te invito a dirigirte por la fe hasta el trono de la gracia para alcanzar ese oportuno socorro espiritual que necesitamos en las vicisitudes y luchas de esta vida. ¿Quieres dar ese salto de fe, ese paso que te permitirá comparecer ante ese trono por la fe y en reverencia inclinar el rostro conmigo para dirigirnos a ese trono celestial en lo alto? Inclina tu rostro, cierra los ojos y ora conmigo. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque desde este lugar apartado del universo podemos dirigirnos hasta el mismo centro de ese universo donde está tu trono. Sabemos, Señor, que Jesús intercede por nosotros. Queremos subir a ese lugar santísimo donde se decide la suerte final de nuestra vida, el destino final de nuestra vida. Y está en juego la vida eterna. Por lo cual, Señor, confiamos en la intercesión de tu Hijo y en tu gran amor que concebiste esto, para que los ángeles reconozcan la grandeza de tu amor y de tu carácter. Queremos, Señor, participar de las alabanzas de esa corte celestial. Queremos, Señor, aprender a cantar los cantos que nos elevan a ti ya en este mundo. Y queremos confiar en tus promesas. Ayúdanos a participar de ese espíritu que llena los cielos, donde te reconocen como Creador y como Redentor, y líbranos de tantas especulaciones y teorías humanas que niegan tu autoría como Creador y no les importa la redención tan preciosa que tu Hijo vino a obtener por nosotros. Danos la victoria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.